Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón. Hoy, tema financiero para el debate. La banca comunitaria o comunal, una alternativa al modelo de la banca corporativa privada, pero también las implicaciones para el sistema financiero en un país. Preguntamos hoy en nuestro programa Banca Comunitaria, Libertad Financiera para los Pueblos. Así comenzamos. Las bancas corporativas funcionan como entidades que buscan el lucro indiscriminado y generan el crédito privado con la finalidad de endeudar al ahorrista o usuario con dinero que proviene del erario público, lo que algunos analistas consideran una estafa de origen. Por otra parte, la banca comunitaria o banca comunal tiene el potencial de financiar a los usuarios generando un crédito público que no imponga gravámenes que despojen a los ahorristas de sus patrimonios. Allí el perfil de nuestro programa. Presento a mis invitados en estudio. Me acompaña, por un lado, Eduardo Guzmán, analista financiero y jurista, y del otro lado, Luis Cárdenas, experto en finanzas comunales. Agradecidos a ambos por su tiempo con nosotros. Eduardo, empezar contigo. Banca comunitaria, ¿cómo se manifiesta en la práctica? Principales diferencias, ¿no?, con la banca corporativa en el uso del dinero. Bueno, sí, es otro mundo realmente. Has hablado de libertad para los pueblos, has dicho, o algo así en la presentación. Es fundamental eso porque estamos padeciendo un poder de los financieros enorme sobre la sociedad, ese que se ve recorriendo las bolsas del mundo y comprobando que están todas controladas por muy pocas entidades. Y la banca comunitaria es lo que puede romper, y ha roto, y ha demostrado que rompe, con ese poder excesivo de las finanzas privadas, además, porque cuando hablamos de ese poder financiero estamos no hablando de poder del Estado o poder de la sociedad, sino de poder de cuatro gatos sobre el resto del mundo, ¿no? Y están imponiendo su ley de forma muy descarada. Esa operación COVID que hemos vivido todos hace muy poco está directamente vinculada a este poder financiero. Sí. El poder financiero se basa en el crédito, se basa en tener instalada en la sociedad esa manera de extraer recursos que es irracional en la medida en que se hace en beneficio de unos pocos. Porque si el pueblo, si la gente, y no ver el pueblo como algo distinto, como una categoría social distinta, sino la sociedad en su conjunto, empieza a tomar esas decisiones, las decisiones de creación y asignación del medio de cambio, que debe ser lo primero el dinero, entonces eso no se convierte en un medio de acumulación tan poderoso y permite a la sociedad ir atendiendo las necesidades que tiene y realizando los proyectos más razonables para la sociedad, no en beneficio de unos pocos, que es lo que significa esta concentración del poder financiero. El poder financiero, desgraciadamente, he visto hace muy poco un cuadro que relaciona el valor bursátil de las propias bolsas de valores, lo que es la capitalización bursátil, con la creación de dinero por los bancos centrales, porque al final lo que pasa es que este poder financiero ha sometido al sistema de bancos centrales a su servicio. Y esto es un conjunto de padecimientos que no pueden llegar mucho más lejos. La sociedad no puede aguantar muchas operaciones COVID, como se debe uno entender. Sí. Bueno, lo primero que fue la operación COVID fue renovación de la demanda de dinero en todo el mundo. Claro, si paras las empresas y decides que estamos enfermos, aunque no nos duela nada, y de repente paras medio mundo, pues efectivamente se crea una gran demanda de dinero. Y esto estaba anunciado. Hay un documento de BlackRock gravísimo, a mi entender, en la información que contiene, que estaba antes del año 2020, en el otoño del 2019, estaba anunciando una gran crisis, una crisis inminente, y decía, y el peligro que corremos es perder la independencia de los bancos centrales. Sí. Fíjate lo que estaba diciendo ahí. Porque claro, ¿en qué medida le interesa a BlackRock esa independencia? En la medida en que la están aprovechando ellos realmente. ¿Cómo cambia el panorama la banca comunitaria? La banca comunitaria significa que, por ejemplo, en un sistema de asambleas, del que os puede hablar a lo mejor Luis que yo mismo, en un sistema de asambleas hay unas normas para tomar decisiones, es la gente la que se está reuniendo, los proyectos se están sometiendo a la consideración de los demás y se está haciendo en definitiva de forma pública la toma de decisiones acerca del crédito, que es la creación de nuevo dinero. Mucha gente todavía no sabe
que el banquero crea dinero en cada operación de crédito. Pero esta es la clave del asunto. Y si eso desciende a la sociedad empieza a tomar conciencia de lo que significa crear dinero. La sociedad se hace responsable, por así decir. Es algo que le quitan también. Cuando es unos cuantos desconocidos los que están tomando esas decisiones, pues de repente todo el mundo es irresponsable acerca del funcionamiento del dinero, si hay más o menos inflación o no. Bueno, eso es lo que hay que corregir. Es decir, todo el mundo tiene capacidad, como se ve por la administración de las casas, todo el mundo en casa tiene una cierta prudencia, pues la tiene que empezar a tomar para la comunidad ahí. Y eso es lo que hace la banca comunitaria. Podemos hablar de algún modelo, pero... Más adelante, por supuesto. Por supuesto, más adelante revisaremos algunas referencias sobre la banca comunitaria, pero Luis, ¿qué implicaciones tiene en el sistema financiero de un país la banca comunitaria? Tiene serias implicaciones porque es la gente que decide su propio proyecto financiero. Y nosotros hemos tenido algunas experiencias con respecto a 10 asambleas, 4 en Guárico, una en Táchira, una en Portuguesa, una en Trujillo y una en Miranda. Esas asambleas han ejercido soberanía directa y pretenden la creación de una criptomoneda que se llama Comuna Coin, que con el sistema de ahorro va a paliar progresivamente todas las anomalías que tenemos con los precios, con los bienes y servicios. Y la gente ha sido clara cuando ha ejercido su asamblea de a dónde se quiere ir. ¿Me explico? Que nosotros tenemos un servidor que va a fungir como una especie de proveedor de servicios informáticos para todo lo que tiene que ver la banca comunitaria, la banca de la comuna, así lo conocemos nosotros, el acceso a la gente al dinero directamente por ahorro. Por un lado, cada vez que ahorran, crea un wallet, ese wallet se va a intercalar con Comuna Coin y tiene ese tipo de detalles técnicos que no vamos a ahondar, pero que tiene como fin que las personas puedan adquirir bienes y servicios en la medida que pasa el tiempo con más ventaja. Sí, más allá del financiamiento, más allá de lo que son los créditos, ¿qué beneficios sociales puede aportar en comparación con la banca corporativa? Bueno, hay que combinar lo que él dijo con respecto al crédito. Nosotros tenemos un sistema, el primer balance que se debe crear en el banco debe ser uno que formalice el capital con la parte de el crédito como tal. Teóricamente, la Asamblea va a ordenar, esto es un ordenamiento de acuerdo al artículo 5 de la Constitución, al Banco Central de Venezuela que se haga cargo del capital. Esto estamos hablando del contexto venezolano. Ahora bien, a nivel general, nosotros vamos a manejar una banca comunitaria como lo maneja Noruega o Alemania, caja de ahorros, y que se va a perfilar por cada comunidad y vamos a tener control informático, o la comunidad lo tiene, yo me pongo ahí porque soy pueblo, pero el pueblo va a decidir cómo va a manejar su capital, cómo va a manejar el enfoque del crédito para empresas grandes, estamos hablando de macro, no micro, y empresas de producción social, que cada comuna pueda tener como enlace o ente que genere el dinero. Pues. Entonces de ahí vamos a tener como varios flancos dentro de un banco de la comuna y una especie de puente con la comunidad, diría la banca de la comuna normal, pues no la comuna, de banca comunitaria por un lado y banca privada por el otro y pública. Van a tener un puente para poder coexistir. Pero esa es la idea principal. Ahora, Eduardo, ¿cómo ves los beneficios, sobre todo teniendo en cuenta, no sé, un sistema financiero de corte neoliberal en nuestro continente y esto pudiese, por supuesto, presentar una alternativa, ¿no?, a las comunidades o a las comunas? Sí, es que no, es difícil de imaginar la diferencia y la fuerza que tiene el llevar ese poder financiero a la comunidad. El poder financiero es el centro del poder hoy. Los estados están sometidos al poder financiero. Esto es lo que hay que entender, por eso son los primeros clientes. Ese es el primer desafío. Claro, son los primeros clientes de la banca, ellos. Cuando te imponen una banca central independiente, y sabréis que esta semana el señor Trump ha despedido al presidente de la Reserva Federal estos días, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues eso es algo que no ha pasado desde la creación de la Reserva Federal y es muy importante el suceso porque te revela cómo hay una lucha, hay una tensión ahí por ese poder financiero.
poder financiero es ilegítimo en la medida en que estamos hablando del acto de creación del medio de cambio para toda la comunidad. Eso es lo que lo asume la comunidad con una banca comunitaria y empieza a cambiar la realidad. El movimiento cooperativista alemán desde el siglo XIX empezó a hacer esto pronto, porque en el siglo XIX en Alemania mucha gente entendía ya que el crédito es el acto de creación de dinero. Algo que todavía en casi todo el mundo es algo que se desconoce. La gente cree que el banquero está moviendo dinero existente y tiene mucho porque se lo hemos dado, está moviendo depósitos, cosas de esas. No es así. Han conseguido una ciencia económica muy oscura, han conseguido mantener esto tapado y al final lo que hace falta es que se asuma esa responsabilidad. Estamos siempre como delegando en otros esa responsabilidad por el funcionamiento del dinero. Alemania, hasta hace muy pocos años, porque estamos atravesando un periodo muy especial y es uno de los países más atacados, Alemania tenía un volumen de exportaciones comparable al de China con 80 y tantos millones de habitantes nada más. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo es posible que haya eso ahí en el centro de Europa? Bueno, pues es una economía que está básicamente dirigida por el crédito desinteresado. Es decir, son entidades que, aunque están cobrando intereses a la pequeña y mediana empresa alemana, que es la que hace todas esas exportaciones, aunque están cobrando ahí intereses y ganando dinero con ello, tienen unos estatutos y unos compromisos sociales que les obligan a reinvertir eso en la población, en los equipamientos, en el gasto social, y cualquiera que haya viajado un poco a ese país sabe que tiene un nivel de vida altísimo. Algo parecido pasaba en los países escandinavos hasta hace muy poco. La banca pequeña, esta banca comunitaria, como se ha llamado, está siendo atacada en Europa. La política del BCB va en contra de eso, del Banco Central Europeo, perdón, va en contra de esta banca comunitaria y han conseguido que cierren muchos de ellos, en realidad. Claro. Están siempre aplastándolos con requisitos de documentación, administrativos y demás que dificultan la vida de entidades con muy pocos empleados. Sabemos, por ejemplo, a ciencia cierta, que el banquero crea dinero en cada operación de crédito porque nos lo ha dicho un banquero alemán de una entidad de 8 empleados, me parece que es en total. Es quien ha comunicado esta información a Richard Werner en el año 2013, se ha publicado en el año 14 en un artículo, y ese artículo, que se titula ¿Pueden los bancos individualmente crear dinero de la nada?, es el que ha dado lugar a esta nueva o renovada comprensión del funcionamiento del sistema financiero. Esto lo tiene que asumir todo el mundo. Es como si nos hubieran privado a las comunidades en general, a la gente, nos hubieran privado de esa perspectiva. El dinero de nueva creación está siempre disponible. O sea, no puede faltar el medio de cambio porque son los números, en realidad. La clave del dinero es el número. Sí, y digamos, un escenario que, como nos has comentado, atacado directamente en Europa, pero ¿cuáles son las referencias en todo el mundo sobre esta banca corporativa y la banca, por supuesto, desde el punto de vista de las comunas? Vamos a ir a una pausa y al regreso vemos sostenibilidad de este modelo desde la infraestructura, ver los ejemplos y las referencias más recientes en el mundo. Hoy hablando precisamente sobre la banca comunitaria, libertad financiera para los pueblos. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando sobre la banca comunitaria, una alternativa de libertad para los pueblos en materia financiera. Es lo que estamos abordando el día de hoy con Eduardo Guzmán, analista financiero, y Luis Cárdenas, también experto en finanzas comunales. Luis, hablábamos precisamente antes de la pausa de las referencias más recientes en el mundo, desde infraestructura, operatividad hasta sostenibilidad de un modelo de banca comunitaria en el mundo. ¿Cuáles son las referencias que se pueden observar a día de hoy? Podemos observar la parte de Noruega. Sí. Noruega se asemeja con nosotros porque maneja el petróleo como parte del producto de los commodities que podemos tener en Venezuela, y ellos han formado, vamos a decir, un enjambre de cajas de ahorro que permite a cada ahorrista tener una especie de tranquilidad, no libertad financiera, vamos a decir una tranquilidad financiera con respecto a la población. Y por supuesto nuestra referencia cuando diseñamos los sistemas ha sido esa. Me explico, la experiencia que ellos han tenido y la creación venezolana de lo que vamos a hacer con las cajas de ahorro.
Eso está autorizado por las asambleas y lo que tenemos que hacer es el paso subsiguiente. Pero si vamos a hablar de ejemplos, tomaría como Noruega como el principal. Sí, tu apreciación, Eduardo, las referencias más destacadas en el mundo en torno a la banca comunitaria. Sí, bueno, es muy importante ese modelo alemán, por lo que decía antes, por la fuerza económica de esa nación que llaman la locomotora del crecimiento europeo de toda la vida, y también ha salido de ahí esta información. Hay que entender que el crédito normal, este crédito que produce este poder financiero, lo que hace es cada operación de crédito, como se reembolsa el capital, pero además se cobran intereses y esas entidades están vinculadas a este sistema internacional de las bolsas, tienen ahí sus intereses en los grandes capitales, pues se va el dinero para allá. Este es el problema. Independientemente de que Alemania viva, por supuesto, una economía desde el punto de vista Alemania, fíjate, está de economía hegemónica, ¿no? En ese gran capital internacional también hay una parte que es Alemania, sin duda, pero solo el 20% del sistema de crédito alemán está esclavizado, por así decir, por los grandes intereses financieros. Lo demás, la gente conoce al banquero, la gente sabe qué está financiando, qué proyectos, qué empresas están siendo financiadas. O sea, es una cosa mucho más cercana. Esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Luego está el modelo chino. China en 1978 tenía un solo banco y ahora tiene miles de bancos de todos los niveles, desde el Banco Central, que está haciendo una gran planificación estratégica y está preocupado por la marcha de la economía en general, hasta bancos comunitarios y bancos locales que conoce también todo el mundo y que están al nivel de las necesidades. La cercanía de la banca es importantísima para que responda al interés social. En definitiva, si el banco es una red grande, pero pertenece a un solo señor, que ni siquiera está patrimonialmente vinculado al país, porque es lo que pasa, que la gran banca se ha apoderado de las grandes bancas nacionales también, entonces no tienes una vinculación de la vida y la necesidad de la gente con la creación de dinero, que es el crédito. Hablas de China y la experiencia, por ejemplo, de Irán, ¿cómo ves? Bueno, Irán es un gran sistema de dinero público. Eso tiene que ver también con los principios del Corán, con los principios de la ley islámica, que prohíben la usura y han sabido desarrollar un gran sistema de dinero público. Esto es muy importante. Esa nación se acaba de defender muy bien frente a los ataques estos que ha padecido y es porque tiene su propio dinero, en definitiva, también, ¿no? Y ahí hay un punto, entonces, paso al punto importante, ¿cómo se puede educar financieramente a una población para que confíe, Luis, para que participe activamente en una banca comunitaria? Bueno, vamos a tomar el ejemplo nuestro. Nosotros dirigimos una especie de bosquejo al Viceministerio de Formación de las Comunas para que pueda formar a la población. Ejemplo nuestro, ejemplo Venezuela. Venezuela. Cuando digo nuestro, Venezuela. Sí. Entonces, estamos tratando de formar un embrión de entrenamientos a la población para que pueda entender sobre materia financiera, banca comunitaria, criptomonedas y que el banco de la comuna se transforme, porque estamos en guerra, un paliativo de adquisición de criptomonedas. Ya hemos hablado con Binance, por ejemplo, y nos estamos conectando servidor con servidor para que nos mande información de cómo están el mercado de criptodivisas. Está en modalidad de stand-by porque no estamos autorizados para promoverlo, ¿correcto? O sea, para activarlo, mejor dicho. Sí. Pero vamos en esa vía. Hay 16 asambleas que han dicho que sí, como ya te dije, y estamos tratando de que Binance nos dé a nosotros requisitos para, a través del sistema de ahorro en bolívares que cambia a BNB u otras criptomonedas concertadas con ellos, en la circulación podamos nosotros tener fuerza. Pero para eso estamos tratando de formar al pueblo. Vamos a comenzar a formarlo, formamos a los funcionarios deberían formar al pueblo venezolano. Pedagogía financiera, Eduardo, y la banca comunitaria, ejemplos en Latinoamérica y, por supuesto, la manera como se debe hacer. Sí, hombre, yo creo que esto que plantea Luis, esto de las nuevas redes basadas en la blockchain, la criptomoneda y demás, es importante porque es una tendencia poco menos que imparable la que hay, ¿no? A la digitalización y demás. Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que vigilar, porque este poder financiero se está defendiendo como puede. Hay una ley reciente en Estados Unidos, la Genius Act, esta la han llamado, de ahora, del mes de julio, junio de este año, en la que se establece una relación entre la posesión de reservas en dólares
dólares estadounidenses, depósitos en la banca estadounidense o títulos o valores del Tesoro estadounidense para poder emitir stablecoins en cualquier lugar del mundo. Correcto. Entonces tenemos que vigilar todo eso porque nos convertimos, si no de repente todos, en contribuyentes al presupuesto de Estados Unidos a través de utilizar las criptomonedas y demás. O sea, hay que estar en guardia. Y lo que sí es verdad es que la digitalización, el uso de estas tecnologías puede servir para que este asunto que hablamos de la asunción de responsabilidad, de la creación de dinero en las comunidades, se haga de forma necesariamente responsable, porque lo que sí son esos sistemas es seguros. Los está utilizando la propia banca internacional en sus redes. Pedagogía y legislación al mismo tiempo, entonces. Claro, la legislación tiene que ser un proceso que no se puede hacer en 24 horas, pero eso tiene que venir un poco de que la gente tome conciencia de lo que es un crédito, de lo que es la creación de dinero y de que el medio de cambio, en la medida en que es necesario, no puede faltar. Si está faltando el medio de cambio es porque hay unos interesados que lo están acumulando, pero eso es porque la creación no está en buenas manos. Este problema es internacional, lo tenemos ahora, afecta a toda América, no a América Latina nada más, y en Europa desde luego les interesa mucho espabilar. Hoy el gran dinero en Europa se está destinando a mantener la belicosidad y la guerra con Rusia, que no nos interesa a nadie. Que se lo digan a los ucranianos, que antes de 2014 tampoco estaban en la perspectiva de enfrentarse con Rusia y de repente les han sabido montar allí un gobierno neonazi y les han metido en este lío que conocemos, ¿no? Sí. O sea, tenemos que darnos cuenta de que ¿a quién le puede interesar hoy la guerra como medio de resolución de diferencias internacionales? Bueno, pues a los financieros porque les da igual. Ellos viven muy lejos de la guerra siempre y están por encima de las guerras y los campos de batalla intercambiando sus reservas y su oro para que siga adelante la fiesta de ellos al día siguiente. No hay conciencia en el sector financiero y tenemos que intervenir por eso. La gente tiene que intervenir, tiene que darse cuenta de que este poder desaforado del dinero sobre la sociedad se corrige cuando la sociedad empieza a tomar conciencia de esa vanidad que hay ahí, porque en realidad no hay una ciencia económica que justifique estas cosas. Hay intentos de teorías, eso de la banca de reserva fraccionaria, pero una ilegitimidad como la que tiene ahora mismo el sistema financiero debe romperse por parte de la sociedad. Y es la sociedad la que tiene que exigir, no lo puede hacer nadie por ellos. Los gobiernos están bastante condicionados por los presupuestos, por las designaciones, por las prácticas establecidas en la propia legislación, que está muy condicionada por ese sistema internacional, Basilea, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, y demás, el Comité de Coordinación Bancaria de Basilea se llama. Esta gente se dedica a legislar para el mundo entero. Entonces tenemos que, de abajo arriba, tiene que venir la exigencia de no me digas que esto es así. Y ya está. El señor Milei, ya lo decíamos aquí, aterriza en Argentina al servicio del sistema financiero. Para eso se está destinando la creación de dinero a Argentina, para que se enriquezcan los del Fondo Monetario y sus parientes del sector privado, porque esas entidades, como el Fondo Monetario Internacional, trabajan para el sector privado. Todo el sistema de dinero occidental es un sistema de dinero privado. Y a eso es a lo que tiene que conducir una banca comunitaria, acabar con esa situación. Correcto, realmente. Reconducir la banca comunitaria en ese sentido. Luis, tu apreciación dentro de un sistema que, por supuesto, como lo dice Eduardo, priva directamente a la comunidad de beneficios importantes. Como él dijo, la comunidad tiene que estar consciente del problema que tiene a nivel financiero y de servicios. Tener mejor conciencia nos va a permitir a nosotros, los desarrolladores, hacer soluciones cónsonas a cada zona. Eso es importante, porque una zona, por ejemplo, que produce RS, no es lo mismo que una persona o una ciudad que genera puntos de reciclaje. Sí. Ambas son inversión de alto calado, pero en nuestro sistema debería, o el sistema comunitario o el sistema comunal debería estar ya listo y presto para enfrentar cualquier tipo de situación. Pero como te digo, lo primero que tenemos que hacer es entrenar a la gente. Entonces, de acuerdo al entrenamiento, nosotros ajustamos los sistemas. ¿Me explico? O sea, esa es la práctica. Soy muy práctico al respecto. Y si una persona me dice, estamos pasando necesidades, nosotros tratamos de solventar. ¿Me explico? Siguiendo a la política de Chávez, pues indudablemente.
Muchísimas gracias, Luis, por tu respuesta y muchísimas gracias por estar acá en el programa. También a ti, Eduardo, gracias por tu tiempo con nosotros. Y así nosotros también le invitamos a ese feedback con nuestra audiencia a través de contáctenos@telesurtv.net. La banca comunitaria, pues, alternativa para los pueblos en nuestro continente y el mundo. Le invitamos a seguirnos con este y otros temas en Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.